Bueno, pues regresamos. Gracias, Ignacio, por seguir con nuestra transmisión. Necesitamos ya cada vez más participación de todas las actividades que están pasando. Espero pronto verte en los comerciales y los anuncios de las actividades, porque ya me llegan acá las quejas de que yo presento, yo anuncio y producimos y hacemos y viramos. Pero bueno, cada vez somos más ya el equipo que estamos haciendo esta realidad. Gracias, Ignacio, por seguir con nosotros en el programa. Pues nos vamos a Shuhai con nuestro director Huilai China, Víctor Ladreda, que nos preparó este material. Entonces, y regresando nos vamos con André Guerrero, que preparó un material muy interesante para nosotros en esta semana, Víctor. Vámonos, Alberto, con Víctor Ladreda, por favor. Hola, mi nombre es Geraldine y estoy pensando en irme a estudiar un año a China, pero tengo miedo por el tema de la alimentación. Mi pregunta es la siguiente: ¿habrá en los supermercados chinos alimentos importados? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que la alimentación es uno de los aspectos que más suele interesar a las personas que van a realizar su primer viaje a China. Vas a poder encontrar una gama amplísima de productos internacionales a través del comercio electrónico, pero me voy a ceñir a tu pregunta y a mostrarte qué es lo que puedes encontrar en un supermercado chino. Y para eso he venido a un supermercado de barrio, de los miles que podrás encontrar a lo largo de todo el país, y voy a mostrarte todo lo que allí venden. ¡Acompáñame! En líneas generales, los supermercados chinos serán muy parecidos a los de tu país. Podrás encontrar una gama de productos muy amplia, tanto de marcas chinas como de importación. Incluso podrás encontrar en muchas ciudades supermercados que mayoritariamente venden productos de importación. Tendrás acceso a producto fresco, refrigerado, congelado, preparados, precocinados. En cuanto a las frutas y verduras, decir que podrás encontrar productos chinos de calidad, muchos de ellos que igual ni conozcas, pero también es muy habitual ver productos de importación. Podrás ver que por lo general los chinos le dan mucha importancia a la presentación, colocación y empaquetado del producto. También podrás encontrar productos frescos como pescados y mariscos. Es cierto que el mercado tradicional sigue siendo el lugar especializado en la venta de producto fresco, pero este suele ser un producto muy local y donde a veces la forma de conservación del producto no es la más adecuada. En la sección de congelados podrás encontrar de todo: pescados, mariscos, carnes, platos precocinados y mucha variedad de productos chinos como baozi o jiaozi. El congelado es una gama de producto que cada vez tiene más presencia en los supermercados chinos, seguramente debido al crecimiento de la clase media y el cambio de sus hábitos de vida. En la carne pasa lo mismo. Tenemos la posibilidad de comprar al corte a la manera tradicional o el producto ya envasado en barquetas refrigeradas. China es un país que importa mucho producto cárnico, por lo que podremos encontrar también en algunas ocasiones carnes provenientes de otros países. El consumo de pan en China muy poco tiene que ver con el consumo de pan diario que se da en muchos países del mundo, por lo que principalmente encontraremos panes elaborados y poco pan tradicional. Dentro de esta gama también podremos encontrar pasteles, tartas, pan dulce. Los que están acostumbrados a desayunar galletas o cereales no tendrán problemas para encontrar una gama amplia de productos locales o de importación. Además, China es un país en el que podemos descubrir muchos productos locales de este tipo. Por supuesto que tendremos acceso a una gran oferta de productos de primera necesidad como arroces, huevos o aceites, donde los más consumidos son girasol o cacahuete, pero donde también podremos encontrar aceites de importación como el de oliva. La oferta de productos lácteos es igualmente muy amplia y podrás encontrar marcas locales y de importación, tanto de leche como de yogures, quesos, mantequillas o leche en polvo. Como en el resto de los casos, podrás encontrar bebidas muy variadas y de muchas procedencias: aguas, refrescos, tés, cafés, cervezas, vinos, bebidas de gran graduación. Igual que pasa con otras gamas de productos, verás algunas marcas que seguro conozcas de tu país y se elaboran en China para el mercado local, adaptados a los gustos locales. Si te gustan los snacks, podrás encontrar productos dulces y salados. De estos últimos, China tiene una oferta que seguro no existe en tu país y que podrás descubrir. Pero de los productos que conoces, podrás comprar frutos secos, patatas fritas, caramelos, chocolates, entre los que verás muchos de importación, pasteles y un largo etcétera.
Si lo que te gusta son los productos dulces, congelados o refrigerados tipo helados o tartas, tampoco tendrás problemas para encontrar variedad de marcas y productos. También podrás encontrar mucho producto preparado, principalmente fideos y sopas y salsas de todo tipo. Y, cómo no, productos precocinados, listos para llevártelos a casa y consumir. Habrá seguramente una zona del supermercado que te llamará la atención, que es donde encontrarás las especias y productos locales. Es una buena oportunidad para que descubras nuevos sabores, olores y texturas. En cuanto a productos de higiene, igualmente podrás encontrar de todo, teniendo bastante protagonismo algunas marcas internacionales, por lo que podrás consumir productos de marcas que seguramente ya conozcas. Espero haber resuelto tus dudas y que la alimentación no sea ya un problema para que decidas venir a estudiar a China. Nos vemos en el próximo vídeo. Pues muchas gracias a Víctor con esa experiencia. Sumaría que fue con lo que terminó el pago ya automático en las cajas, que ya en 2019 ya estaban implementadas allá. Entonces, el llegar, tú mismo escanear, tú mismo pagar y hacer todo, es también toda una experiencia. Dependiendo del país que estemos, pues las formas son diferentes. Pues muchas gracias a Víctor, que está celebrando esa semana dorada por allá. Grandes festejos y mucho que iremos contando con esto. Pues ahora sí, nos vamos directo hasta Baja California con Andrei Guerrero. Andrei, qué gusto, como siempre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, estimado Carlos? Mucho gusto también de volver a estar aquí en este espacio virtual que lideras muy bien con grandes académicos de todo el mundo hispanohablante. Sí, ¿qué tal, Ignacio, que nos está acompañando y nos pidió escucharte? Pues no me sorprende, no puedo más que inclinarme a toda esa trayectoria y reconocer el mérito de tanto trabajo que hacen los expertos, que realmente son ustedes, Andrei. Pues muchas gracias. Tenemos esta semana algo muy, muy, muy interesante, porque estamos listos para la semana que entra, que ahorita durante el programa una reflexión importante es que creo que a partir de esta semana, Andrei, de este corte, por así llamarlo, lo que pase cada 5 años en China en estos planes y en esos cambios va a determinar la política pública internacional. O sea, no estoy hablando de cualquier cosa. Ya el peso específico que tiene China, pues ya habla de consecuencias internacionales. ¿Qué opinas tú sobre eso? Sí, es algo que comentaba el doctor Ignacio acerca de este congreso que va a ser ya en unos 10 días, 10, 11 días, se va a celebrar el congreso y definitivamente, pues China hoy más que nunca es una variable que va a determinar gran parte de este siglo XXI, así que tenemos que estar a la expectativa de qué es lo que se va a decir, de lo que se va a decidir. Yo coincido mucho con lo que ha comentado el doctor Ignacio en términos de el liderazgo que quizás se vaya a consolidar del presidente Xi Jinping, así como otros aspectos que tienen que ver con Taiwán y con la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, también hay que recordar que hay enormes retos en términos también climáticos, medioambientales, ecológicos, que a veces se eclipsan por estos otros asuntos geopolíticos. Entonces, estas potencias también tienen que entender que estamos en esta crisis medioambiental y que es un tema que si no se soluciona va a haber pues consecuencias muy graves para la humanidad. Pues si me permites un poco hacer énfasis en tu comentario, algo que manejamos mucho en las oportunidades de negocio para los jóvenes, y te comparto, Andrei, tú estás en el mismo medio, me sorprende luego el pesimismo con el que veo a los jóvenes, sobre todo con las noticias que tenemos en este lado del mundo, de lo que está pasando y cómo está pasando. Pero pongo un ejemplo y creo que es algo interesante que nos des a conocer tu opinión. Si el mundo el día de hoy, son números más o menos, tuviera el consumo de la clase media de España, pues se requerirían 4 planetas para abastecer toda esa materia prima, ¿no? En el caso de un Estados Unidos, 7 planetas. Yo creo que tenemos un absurdo de consumo en todos los aspectos de desperdicio que se presentó en los últimos 40 años. Y me preocupa justo ahorita, haciendo énfasis en lo que acabamos de ver, el supermercado que nos presentó Víctor, que China está replicando esos patrones de consumo de desperdicio. Cuando pues el automóvil es un absurdo, el exceso, las bolsas de plástico, pues yo nací con una generación que no existían bolsas de plástico
y éramos felices, no nos pasó nada. ¿Qué pasa? Abrí la noticia con esta nota que seguramente tú conoces mejor que yo, que publicaron en Suiza, de que China ya alcanza la media de la riqueza de Europa en 2021. Entonces, a nivel de buenas noticias está interesante, pero ¿qué ves tú, André, como experto con ese absurdo de consumo que está replicando China y hasta dónde vamos a poder aguantar? Porque por más que esté hablando, en 2060 la huella de carbono de China va a ser bajo, estamos hablando de 2049, 2050, etcétera, pero esta década, pues ya el contaminante de plástico es impresionante. Eso nos da una oportunidad mucho de que haber a fuerzas, no es que quieran, cambios de comportamiento de patrones de consumo. Pero tú, ¿cómo ves a China en este rubro? Sí, Andrés? es muy interesante porque, bueno, China y los chinos en general han sido ahorradores, ¿no? Han tenido esa característica de ser ahorradores, de estar economizando durante estos años donde han tenido, pues, que hacer muchos sacrificios, muchos esfuerzos para consolidarse como una potencia que hoy en día ya han logrado ser. Sin embargo, por primera vez el gobierno chino les está pidiendo que consuman, ¿no? Con este concepto de circulación dual, Así de es. generar toda una clase media que se dedique a consumir, pero pues definitivamente creo que lo que nos dice eso a nosotros como países o sociedades latinoamericanas que tratan de avanzar, pues es que quizás ese no sea el modelo a seguir, ¿verdad? El que está replicando China de otros países, generando sociedades de consumo y a esas magnitudes, ¿no? Tendría grandes implicaciones. Es un poquito irónico, ¿no? Decirlo, porque al mismo tiempo estamos tratando de establecer negocios con China, ¿verdad? Tratando de impulsar las exportaciones, que es todavía un pendiente para muchos países latinoamericanos, pero creo que entonces la tarea aquí es bastante complicada porque tenemos que encontrar ese equilibrio entre, pues, no impactar a la ecología de manera fuerte, pero también generar estas condiciones de crecimiento, de desarrollo económico que hoy en día China está proponiendo, ¿no? Crear toda esta sociedad de consumo. Entonces, es un equilibrio al que tenemos que llegar que no es para nada sencillo, me parece, Carlos. Pero yo creo, André, que aquí no estamos viendo el elefante en la sala. ¿A qué me refiero? Tal vez se va a oír a locura, pero créanme que en unos años no lo va a hacer. Esa es mi apuesta. La gran discusión ahorita es de la industria, una vez más, del automóvil, ¿no? La fabricación, cómo China está desplazando, obviamente en los coches autónomos, coches eléctricos, cómo está desplazando. Pero en esto que se está develando con estos nuevos tiempos, el mayor emisor de basura del mundo es Canadá y su basura la mandaba a Filipinas o la sigue mandando, no sé qué haya pasado, y hubo incluso una crisis hace unos años cuando se descubrió la cantidad de basura en contenedores que manda Canadá a Filipinas. Pues bueno, Canadá pues es maravilloso porque no hay basura, pues sí, pero toda la exporta. Yo creo que más pronto de lo que nos imaginamos, yo espero que en esa visión que tiene China y con ese desarrollo tecnológico, pues se van a dar cuenta que la apuesta a la industria del automóvil no es la correcta. La apuesta es a las ciudades inteligentes en el que el automóvil sea lo menos usado. Y no es algo que nos podamos esperar, como te decía, el 2060. Tenemos que hacerlo ya, pues porque el daño ecológico está siendo brutal y no hay manera de sostenerlo en la contaminación al océano. ¿Tú cuándo crees en estos pues, o más bien, qué tan optimista eres que China, si es otra vez de admirar, son dos cosas que hemos hablado en este programa, Andrei. Su función pacificadora en el mundo con el desarrollo de infraestructura, pero el otro es que un país que ya llegó a los 1.500 millones de habitantes, ¿cómo se puede organizar con ese orden, esa disciplina, que si se ve ese relajo que tienen interno, pero estamos hablando que ningún país, por mejor organizado que esté, tiene la estructura para manejar 1.500 millones de población. Esa frase de Jason Lynch, que repito mucho en el programa, un problema en China se divide entre 1.500 millones y una oportunidad se multiplica por 1.500 millones. Tú, André, desde tu experiencia, ¿qué crees que va a pasar en este elefante que no se está viendo en la sala con China? Bueno, me parece que es muy importante esta pregunta que haces, porque es clave para las próximas décadas. ¿Qué va a pasar? Bueno, creo que China tiene una clara diplomacia explícita y que creo que va a seguir en las próximas décadas. Hay 5 principios de la diplomacia china que tenemos que recordar y que hacen eco por lo que dices.
El primer gran principio es respeto mutuo por la soberanía e integridad territorial. El segundo es no agresión mutua. El tercero es no interferencia en asuntos internos de otros países. El cuarto es igualdad y beneficio mutuo. Y el quinto es coexistencia pacífica. Esa parte me parece que es clave por lo que comentas, ¿verdad? El país está consciente de que las cosas no pueden salirse de control en esta época porque han avanzado mucho en términos militares, en términos nucleares, los países, y un conflicto traería consecuencias pues desastrosas, ¿no? Si la Segunda Guerra Mundial dejó 50 millones de muertos, la primera 10 millones de muertos, pues hoy se habla de que ya sería una destrucción masiva lo que Una locura. alcanzaría, sí, una locura completa, ¿no? Sin razón absoluto, una vez más, ¿no? Porque esto sería un tercer round de una pelea que ya tiene varios años, ¿no? Varias décadas existiendo. Entonces, el papel de China va a ser clave aquí para, digamos, tratar de equilibrar lo que ha hecho China con este conflicto que está sucediendo actualmente, es tener una ambigüedad estratégica, le llaman muchos de los analistas, ¿verdad? El hecho de que China no se posicione de un lado ni de otro y de que tenga una posición de alguna forma neutral, es algo que le ha servido hasta el momento. Tiene asociaciones integrales tanto con Rusia como con Ucrania, y también es un socio muy importante de Estados Unidos, de la Unión Europea. Entonces, creo que en las próximas décadas lo que debería de suceder es que la multipolaridad sea el escenario que permita que los múltiples actores que existen en esta época se pongan de acuerdo, y que no sea entonces algo que se imponga desde gobiernos específicos y que de esa forma se puedan poner de acuerdo. También me parece que es clave, Carlos, el modernizar estas instituciones que se crearon desde la Segunda Guerra Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial. Esa parte me parece que es clave para darle pues una visión del siglo XXI a estas instituciones, y ahí pues lo que comentas, ¿no? De la iniciativa de la Franja y la Ruta es clave también para lograr esta visión de futuro en el siglo XXI. Creo que es un tema muy importante, Andrei, porque a mí me llamó la atención y me interesa mucho tu punto de vista. Las Naciones Unidas, lamentablemente, durante su historia ha tenido etapas muy tendenciosas, otras de mucho abandono, que el principal aportador, que era Estados Unidos, siempre lo sancionaba dejando de pagar su cuota anual. Y yo creía, era mi expectativa hasta hace unas semanas todavía, que seguía creando ese mundo paralelo China con otras instituciones. Pero me sorprende que en las últimas semanas el apoyo que ha brindado China a las Naciones Unidas. La última declaración que escuché fue la de, pues paguen sus cuotas anuales, ¿no? O sea, parece absurdo como si fuera vecindario, que paga tu cuota de mantenimiento de la casa, sí. Pero obviamente eso iba para Estados Unidos. Oye, paga tus cuotas anuales, pasan años y no pagas tu cuota. Me llama mucho la atención cómo China busca fortalecer las Naciones Unidas lejos de crear un organismo paralelo. ¿Tú qué opinas sobre eso? Sí, me parece que pues entiende muy bien que el país pues forma parte de este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y eso lo pone en una posición más cómoda, ¿no? Quizás para hacer este tipo de declaraciones y creer en esta institución, pero quizás ahora liderada por la misma China, ¿verdad? Entonces creo que esa parte es clave de entender que el país forma parte del Consejo de Seguridad, y que quizás lo único que está tratando de hacer es sustituir el liderazgo de Estados Unidos que algún día tuvo, ahora por China. Entonces vamos a ver qué tal le va, pero bueno, la iniciativa de la Franja y la Ruta es una propuesta de globalización, me parece única, del gigante asiático, y que esa sí va a estar paralela a estas instituciones, digamos, de la última. No sé, André, ahí yo difiero un poco contigo, porque yo creo que China, por lo menos de aquí de 2049, no busca el liderazgo, busca equilibrar el poder. Yo no creo que quiera convertirse en un líder como lo fue Estados Unidos de las Naciones Unidas. Simplemente yo creo que dice, quiero que esto sea parejo y que tengamos todos esa misma voz y voto. Y creo que algo muy, muy importante que lo que busca China, y lo tiene fácil desde ese punto de vista, si me permites ese comentario, es dar a conocer la realidad, porque está muy sesgada toda la información. Por ejemplo, ahorita que nos llega tendenciosa la comunicación de
Rusia tiene submarinos nucleares donde ni siquiera cabe un submarino nuclear, o sea, unas mentiras tan descaradas que hoy en día los medios de comunicación lo pueden hacer, pero el comentario de Vladimir Putin de hace unas horas fue, pues, están diciendo todo eso de Rusia, Rusia no le interesa, como mucho menos le interesa a China. Yo me recuerdo que las 2 bombas nucleares contra la población civil, no una, dos, las hizo Estados Unidos, o sea, a nosotros no nos interesa. Yo creo que China, me encantó los 5 puntos que dijiste, te invito a que incluso lo pongamos en la reseña de tu presentación, porque China, su negocio, por así decirlo de una manera mala, no es la guerra. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, definitivamente no ha sido una potencia bélica, de hecho, pues ha sufrido mucho, ¿no? De invasiones, de ocupaciones de potencias extranjeras, y eso es lo que determina mucho esta visión que tienen de convertirse en una potencia para el año 2049 y que no quieren permitir que otra vez potencias extranjeras intervengan en su territorio. Sí, yo creo que lo que está buscando China es convertirse quizás en una potencia regional por ahora, ¿verdad? En donde tenga ese protagonismo que ya tiene, pero de una forma más consolidada quizás en Asia Pacífico. Ahí creo que va a estar la zona de influencia, y esto es algo que va a estar sucediendo en las próximas décadas, Carlos, me parece, esta multipolaridad o grupos, regiones específicas que se van a estar encerrando en términos económicos, sociales, tecnológicos. Sin embargo, es muy importante recordarle a la audiencia que hoy más que nunca esta división que está viendo, lo que debe de hacernos hacer acá en los países latinoamericanos es crear puentes, ¿verdad? No podemos cometer el mismo error que se cometió en la Guerra Fría. Eso es un error, ¿no? Depender de una sola potencia. Entonces, creo que hoy más que nunca estos espacios que tú lideras, los espacios también que lideran académicos tan excelentes como el doctor Ignacio Villagrán, son muy necesarios para tender esos puentes en este escenario de división para aprovechar toda esta coyuntura que está viendo tan complicada y que se combina también con la desinformación que comentas. Claro, claro. Qué buen cierre, André, te felicito, porque creo que nuestra visión, que es mucho de negocio, en China está de pie, pero obviamente para que el negocio pase tiene que ver todo ese contexto. Creo que la gran oportunidad, si lo puedo resumir lo que acabas de decirnos, es la gran oportunidad es construir puentes. La función de China es construir puentes, y en ese liderazgo, como tú lo mencionabas, en ese protagonismo, pues no hay que descartar la India. La India viene también con todo, con 1.400 millones de habitantes. Entonces, creo que sí, no sé tu opinión, pero en particular soy optimista, obviamente con un precio que hay que pagar para la construcción, pero te lo digo desde mi generación, que los 80s fue una década perdida, y en los 90s, pues la mayor aspiración era el Tratado de Libre Comercio y la reciente formación de la Unión Europea, que ni vísperas de lo que es hoy toda la potencia que están haciendo en Asia. Desde ahí es donde radica mi optimismo. Para cerrar el programa, ¿qué opinas al respecto, Andrei? Pues sí, tenemos que ser optimistas, estimado Carlos, definitivamente, porque las cosas se complican, pero bueno, tenemos que ver las cosas positivamente, pero al mismo tiempo ponernos a trabajar para atender estos puentes, generar estas alianzas con China, con la India. Definitivamente es otro gigante asiático que se nos viene y que sabemos poco de él. Hay una profundidad histórica, ancestral, igual o muy similar a la de China, que tenemos que ponernos a estudiar, porque cuando despierte ese otro país, pues no vamos a saber nada de él y cómo negociar, etcétera. Entonces sí tenemos que ponernos a entender a ese otro gigante y generar también estas instituciones como las que lideran Ignacio Villagrán, el doctor Enrique Dussel Peters acá en México, y las que estamos tratando también de establecer en la Universidad Autónoma de Baja California, con centros, con espacios como el que tú lideras para formar estos perfiles para hacer negocios muy bien preparados. André, pues muchas gracias. Como siempre, mucho que hablar. El tiempo es nuestro principal rival, pero creo que avanzamos mucho. Ha sido un gran programa. Gracias, Alberto, en producción, que es el que hace esta magia posible. Gracias por ese tiempo que nos alargamos, pero hay mucho que compartir de China y aún así nos quedamos cortos. Un abrazo hasta Tijuana, al Centro de Estudios y a todo tu equipo. André, muchas gracias por tu tiempo y tu participación. Hasta luego, Carlos. Muchas gracias. Un abrazo. Bye. Pues amigos, China está de pie, esto cada vez se pone mejor. Hay tanto debate, tanto que compartir, tanto que dar a conocer. Me agradan mucho sus comentarios, gracias por su participación. Tenemos esa gran ventaja de la multiplataforma que hace que esto sea temporal. Entonces,
Quien no pudo vernos en vivo, lo esperamos a partir del viernes que subimos esto en redes para escuchar sus comentarios. Bienvenidos y gracias por seguir construyendo este puente que es China está de pie. Nos vemos la próxima semana. Una producción de VM Radio.